Qué gusto de tenerlos otra vez en nuestra última clase. Voy a llamar rápidamente lista a los que me faltan porque he ido tomando la asistencia de los que ya estaban conectados. Paola Anse. Presente. Paola Anse. Presente. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuché. Jorge Luis Mercado, no, él está con riesgo. Henry Rojas. Henry Rojas. Erwin Salgueiro. Presente, doctora. Buenas noches, Erwin, ¿cómo está? Mariela Ticona. Presente, doctora. Hola, Mariela, buenas noches. Flor Yufra. Presente, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Patricia Maldonado. Okay, son dos personas que están. Bueno. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Qué gusto tenerlos. Es nuestra última clase. Ya les han debido comunicar que su última práctica ya está en plataforma, igual que el examen. Y con eso estaremos concluyendo este módulo, esperando que haya cubierto sus expectativas. Hoy tenemos bastante tema que avanzar, así que voy a empezar a exponer la clase y a partir del tema en el cual nos habíamos quedado. Habíamos hablado en la anterior clase de la póliza de la 3D, la de fidelidad, la póliza de destrucción, desaparición y deshonestidad. Y había hablado antes de esa póliza, antes que la póliza banquera, que es la que no hemos podido avanzar, porque en realidad esta póliza 3D es base para la póliza banquera. A ver, la póliza banquera tiene por objeto la indemnización al asegurado de toda pérdida o daño económico que pueda sufrir como consecuencia de desaparición misteriosa, asalto, falsificación, abuso de confianza, apropiación ilícita, fraude, malversación, actos deshonestos o fraudulentos o cualquier hecho delictivo que le pudiera causar un perjuicio económico ocasionado por terceros, por sus directores, por sus síndicos, por sus ejecutivos, asesores, funcionarios permanentes o eventuales, remeseros, cajeros, choferes, guardias de seguridad, personal de limpieza. O sea, todo el personal que esté relacionado con una entidad que ha contratado una póliza banquera, que normalmente es una póliza que la contratan las entidades financieras y no financieras que están reguladas por la ASFI. Entonces, porque además es una póliza obligatoria. Entonces, todos esos riesgos que les he mencionado están cubiertos por esta póliza banquera. Ese es el objeto principal de esta póliza. Para ello, la póliza está dividida en dos sectores. El primer sector, que son estos riesgos de los cuales les he hablado, que es la póliza de seguro global banquera. Y la sección B, que cubre los delitos electrónicos y por computador. Ahora, la sección A, al igual que la póliza 3D que habíamos avanzado, está dividida en convenios. Los mismos convenios de la póliza 3D están insertados en la póliza banquera en su primera sección. Por ejemplo, hemos visto el primer convenio, que es el convenio de infidelidad, que cubre todas las pérdidas resultantes de los hechos deshonestos cometidos por empleados del asegurado, ya sea solos o en complicidad con otros. El convenio 2, pérdida dentro del local, que cubre todas las pérdidas resultantes de pérdidas de dinero y valores a consecuencia de
robo o tentativa de robo con violencia, atraco, asalto dentro de los locales del asegurado, incluyendo ventanillas, cajas fuertes, mostradores, cajas con llave, gavetas con llave. Como verán ustedes, si recuerdan, todo lo que hemos avanzado en la póliza 3D es el mismo texto, con la única diferencia que la póliza banquera contiene valores, sumas aseguradas mucho más altas, porque están dirigidas a resguardar las pérdidas económicas ya de entidades financieras y no financieras, como les había mencionado. Luego tenemos el convenio 3, que cubre pérdidas fuera del local. Las pérdidas fuera del local, que son las remesas de dinero, para entidades financieras o valores fuera de los locales del asegurado a consecuencia de robo, asalto causado por terceras personas, incluyendo pérdidas a consecuencia de accidentes de tránsito del medio transportador, desvanecimiento o muerte repentina de los portadores de esos valores, desde sus oficinas, desde el banco, desde las sucursales, desde las agencias, desde los clientes o viceversa. Inclusive que se extienden a cubrir los domicilios de los cobradores o de los remeseros. Ya estas necesidades se adecúan al requerimiento de cada asegurado, porque no tiene un formato único la póliza banquera. Las cláusulas que pueda solicitar un asegurado van de acuerdo a las necesidades que tiene de proteger sus bienes. El convenio 4, que es dinero falsificado, como lo habíamos visto, y está destinado a cubrir todas las pérdidas de dinero o valores a consecuencia de la aceptación por parte de los empleados del asegurado de cualquier tipo de dinero o valores falsificados. Bien. El convenio 5 es una extensión de la falsificación cuando los empleados del asegurado realizan operaciones de buena fe, como haber extendido créditos, haber comprado, aceptado títulos o documentos que resulten haber sido falsificados en la firma del otorgante, o del cedente, o del arrendatario, o del garante. El convenio 6, que es moneda falsificada, está estrechamente relacionado con el convenio 4 porque también cubre todo lo referente a dinero falsificado. Y el convenio 7 es la responsabilidad del asegurado por los valores depositados en sus cajas de seguridad. Este convenio especialmente cubre la responsabilidad legal impuesta al asegurado por la pérdida, destrucción o desaparición de los bienes contenidos dentro de las cajas de seguridad que se encuentran en las bóvedas. Los límites y la suma asegurada están ya fijados de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Es muy importante que también mencionar que esta póliza es una póliza facultativa. Y al ser una póliza facultativa, también ya al momento de su suscripción, tiene unas condiciones denominadas condiciones precedentes a la responsabilidad de los aseguradores. ¿Qué quieren decir esas condiciones precedentes? Las pólizas las pólizas 3D también las tienen, pero son en menor muy reducidas, no con tanta exigencia. Sin embargo, las otorgadas a las pólizas banqueras sí son exigentes. Por ejemplo, la primera condición precedente para que un asegurado pueda tener acceso a una póliza banquera y que el reasegurador no tenga ninguna observación a formar parte del seguro que se le va a otorgar a ese asegurado. La primera condición precedente es que el asegurado debe llevar lo que se llama una auditoría, control dual de sus operaciones, inspecciones de toda la documentación, por lo menos una vez cada 12 meses, por lo menos. Esa es una condición de la póliza. Entonces, como verán, las auditorías que se hacen cada año también tienen una finalidad. Además de ejercer un control sobre las entidades,
también es una condición de la póliza que asegura los bienes de esa entidad. La segunda, otra de las condiciones precedentes importantes es que el asegurado debe informar a la compañía sobre cualquier cambio o transacción que modificara su propiedad o el control. Por ejemplo, si aumentaran accionistas, si se reducen los accionistas, cualquier cambio existente en sus operaciones, en sus cambios, en sus transacciones, deben ser informados a la compañía porque eso constituye un análisis específico y un cambio de riesgo. Otra de las condiciones precedentes, que también es muy importante, el asegurado debe contar con manuales de operaciones, con manuales de funciones y con manuales de procedimientos, donde se definen con claridad las actividades de cada funcionario que forma parte de la póliza como asegurado. Entonces, las exigencias que tenemos de contar con manuales de funciones para conocer cuáles son las funciones específicas de cada funcionario, con manuales de operaciones donde se describen las operaciones que se realizan en forma diaria, y con manuales de procedimientos, que ya son los flujogramas de cómo se realiza una operación a partir de las funciones que cumple un funcionario. Entonces, y disculpen la redundancia, entonces, como verán, las condiciones precedentes a las responsabilidades de los aseguradores para otorgar esta póliza banquera son específicas. Asimismo, otra de las condiciones precedentes es que las funciones de los empleados se deben determinar de tal manera que un solo empleado no controle una sola transacción desde el principio hasta el final. Deben ser operaciones compartidas. Entonces, ahora recién ustedes entenderán todos los procedimientos que son de curso obligatorio, especialmente en las entidades financieras. Ya estas condiciones precedentes que se otorgan a las pólizas banqueras han sido trasladadas también a las pólizas 3D, y muchas entidades que deben adquirir estas pólizas van utilizando estas condiciones precedentes. Incluso otras tienen la obligatoriedad del control de las vacaciones. No debe existir acumulación de vacaciones a los funcionarios por el solo hecho de que existe la previsión de que un funcionario que está mucho tiempo en un solo lugar y no sale de vacaciones puede ser sujeto de cualquier actividad fraudulenta. Entonces, o las rotaciones o las vacaciones no deben ser acumuladas de tal forma que ocasionen que el mismo funcionario esté manejando operaciones durante mucho tiempo sin que sea reemplazado. También esta póliza banquera tiene exclusiones específicas. Entre las exclusiones más importantes a mencionar, vamos a hablar de algo que se llama retroactividad. Estas pólizas no son retroactivas en la denuncia de siniestros. A ver, la exclusión se refiere a que no cubre pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado. Eso equivale a decir que si durante la vigencia de mi póliza, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, auditoría ha encontrado operaciones de abuso de confianza de los cajeros, pero que ya datan de hace tiempo, que no han ocurrido en la vigencia de esta póliza. Entonces, eso está excluido, está excluido. ¿Qué tienen que hacer? Acudir al seguro que contaban con anterioridad para que les cubran ese siniestro, que evidentemente es una acción que se llama retroactividad de la póliza. ¿Qué quiere decir retroactividad de la póliza? Que como el hecho descubierto
que además ha sido de reciente conocimiento del asegurado, no es que ya lo conocía y nunca lo denunció, sino que el informe de auditoría ha detectado recién esos hechos ilícitos, tienen la posibilidad de que al ser de conocimiento reciente del asegurado pueda acudir a la póliza anterior y denunciar el hecho. Sin embargo, como estas pólizas son muy importantes y muy interesantes para las entidades financieras, han optado por, en muchas ocasiones, por darles una cláusula que levanta esta exclusión. ¿Y cuál es esa cláusula? Esa cláusula es una que cubre la retroactividad en pólizas que han sido renovadas. Entonces, si yo tengo una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 y luego he renovado mi póliza, la anterior ya ha vencido, pero he renovado mi póliza, esta exclusión de pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado, la levantan con una cláusula de retroactividad, que quiere decir que si ha existido continuidad en la vigencia, puedo acudir a afectar la póliza anterior en base a esa cláusula de retroactividad. Como verán, toda exclusión ahora en su condicionado particular tiene una condición o una cláusula que la levanta, la mejora o la reduce. Entonces, las exclusiones que antes se daban en los condicionados generales prácticamente han quedado obsoletas. En algunos casos, cuando las pólizas no son muy significativas, las mantienen y son muy pocas las condiciones que se levantan. Pero cuando ya son pólizas importantes, en general, la mayoría de las exclusiones que figuran en el condicionado general son mejoradas, levantadas o parcialmente rectificadas en un condicionado particular. Entonces, habíamos hablado de la primera exclusión, que son las pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado, es decir, que no cubre eso. Otra de las exclusiones de una póliza banquera es que no cubre las pérdidas emergentes del incumplimiento de pago de créditos otorgados por el asegurado. O sea que si un prestatario, un cliente del banco, ha sacado un crédito y no paga su crédito, eso no cubre la póliza, no lo cubre. Tampoco cubre las pérdidas emergentes por pagos o retiros de la cuenta de un depositante causados por haber acreditado a dicha cuenta depósitos no cobrados. Quiere decir que si yo, por un error, como funcionario, he acreditado a la cuenta de un cliente un depósito por error, un depósito no cobrado, tampoco está cubierto. Tampoco está cubierto. Pérdidas de efectivos de los cajeros. Si como cajero he tenido un faltante, la póliza no me cubre. Tampoco cubre pérdida de intereses, comisiones, honorarios, que en caso de siniestro deben ser deducidos de los importes a indemnizar cuando la denuncia que afecta a la póliza es pagable. Y en general, también no cubre guerra, invasión, ley marcial, terremoto, o sea, esas cláusulas que ya son específicas e inamovibles porque son calamitosas, ¿no? Y que están establecidas en todos los condicionados de las pólizas. Pero las exclusiones más importantes: no cubre pérdidas no descubiertas en la vigencia del seguro contratado, pérdidas emergentes del incumplimiento de pago de crédito, pérdidas relacionadas a las fallas de efectivos en los cajeros, errores de depósito efectuado a clientes de depósitos no cobrados, pérdida de intereses, de comisiones, de honorarios en caso de que al indemnizar un siniestro el ajuste no va a contemplar esos costos adicionales que podrían ser considerados como pérdida de beneficios o lucro cesante, porque intereses, comisiones, honorarios son ítems que suponen que son ingresos adicionales a los bancos por cada transacción que realiza. Y las exclusiones normales, que son las pérdidas o daños durante terremotos, guerras, conmoción civil, etcétera, etcétera.
Algo que es muy importante mencionar en la póliza banquera es que además de contar con la sección A, que es la póliza de seguro global bancaria, el asegurado tiene la obligación, bueno, en esta primera sección, el asegurado tiene la obligación de presentar una nómina de sus funcionarios con los sueldos que gana, porque de acuerdo a eso se establece unos montos, unos límites a pagar por parte de la en caso de que ese funcionario cometa una infidelidad. Asimismo puede ser para los directores, asimismo puede ser para los síndicos, para los ejecutivos, el monto a calcular, porque el monto a calcular que se va a cubrir también influye en la prima. Entonces, el monto a calcular lo realizan en base a la importancia de la actividad que realice el funcionario del asegurado. Si es un remesero, lógicamente que van a tratar de ver qué tipo de operaciones realiza diariamente, y el sueldo, si el sueldo no es muy alto, van a tratar de incrementar la cantidad multiplicada para llegar a un límite en la cobertura que pueda pagar la aseguradora en caso de un eventual siniestro. Entonces, sí, los funcionarios que son afianzados, esa es la palabra, que son afianzados, deben estar específicamente nominados en una lista donde la compañía puede acudir, que en caso de siniestro, Juanito Pérez, que era cajero, se ha descubierto que ha cometido un desfalco. Su sueldo es 2.000, por decir, ¿no? 2.100 bolivianos. Su desfalco es de 50.000 bolivianos. ¿Hasta cuánto cubre esa póliza? Pronto uno acude a la lista y la lista dice que se le va a cubrir 10 sueldos, o sea, 21.000 bolivianos. El límite de la póliza para el pago de ese evento es de 21.000 bolivianos. Por eso la importancia de que el asegurado proporcione esas listas que tienen que ser nominadas para que la compañía, conjuntamente con el reasegurador, que es quien está soportando el peso de esta póliza en caso de un eventual siniestro, también dé su visto bueno para este tipo de siniestros. Porque así como Juanito Pérez se robó 50.000, de pronto también se puede robar 500.000. Entonces, o un síndico puede ocasionar un daño económico fuerte. Entonces, es preciso contar con los límites debidamente establecidos en la póliza. Otras características es que al momento de suscribir una póliza banquera, los reaseguradores envían unos formularios que deben ser llenados por el asegurado, donde hacen una serie de consultas sobre los tipos de operación que realizan, las medidas de seguridad que tienen, qué siniestralidad han tenido, si tienen siniestros en curso. Y todos esos formularios son, no vamos a decir que son declaraciones juradas, pero sí son declaraciones de buena fe que el reasegurador los toma como antecedentes de la póliza. Si por decir, yo suscribo la póliza y ya tenía mi primera suscripción en esa compañía. Entonces resulta que es mi segunda vigencia. Entonces, en la anterior gestión, justo antes de terminar la vigencia, resulta que auditoría ha descubierto un desfalco, una mala operación, y estoy, al momento de estar renovando mi póliza, como siempre hay un plazo de aviso de siniestro y hasta que se descubra y demás, durante ese periodo he renovado mi póliza. Y he llenado los formularios indicando que no tenía ningún siniestro en curso. Perfecto. Pero resulta que cuando ya fue mi renovación al reasegurador para que la revise, he activado ese siniestro que afecta a la anterior vigencia, he activado ese siniestro para que la compañía lo analice y me pague. Porque en mi criterio está cubierto, en mi criterio como entidad financiera está cubierto. Entonces,
Como corresponde, cuando es una póliza con reaseguro facultativo, la compañía tiene la obligación de avisar de un siniestro en los plazos estipulados en el contrato con el reaseguro. Aviso de ese siniestro al reasegurador y el reasegurador responde y dice, a ver, un minutito, este cliente está renovando su póliza. Sí, está renovando, ¿no? Pero en su formulario dice que no tiene ningún siniestro en curso. ¿Y qué es este siniestro? ¿Podría el reasegurador negarse a la renovación de la póliza por información que nosotros definimos como reticencia e inexactitud? Podría hacerlo. Como verán, o sea, no es cuestión de no denunciar o de quedarme callado para que me baje la prima, o que el reasegurador piense que pensamos que el reasegurador no se va a dar cuenta. No es así, porque la prima se calcula también en base a la siniestralidad. Entonces, ¿cómo se va a calcular la prima de una renovación si no tenemos un dato importante que es la siniestralidad? Han llevado eso seguramente en bases técnicas. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Para las renovaciones, para las suscripciones, el análisis de riesgo es muy importante para la primera suscripción. Para las siguientes suscripciones ya como renovación, también es importante el otro ítem que es la siniestralidad. Entonces, en pólizas de reaseguro facultativo, cuya ocurrencia de un eventual siniestro puede ser de grandes características, lógicamente que la prima va a ser estrechamente revisada porque es una prima que comparte tanto el reasegurador como la compañía. Entonces, ¿cómo se le va a calcular una prima a un cliente que nos miente, que nos oculta información? Y puede que el reaseguro le diga a la entidad aseguradora, este formulario es incorrecto, ha sido llenado con información inexacta, por lo tanto, nos negamos a renovar esta póliza. Y puede hacerlo. Puede hacerlo. Entonces, ustedes, al momento de escribir una póliza, no es que hagan llenar los formularios porque sí. No, tienen que explicarle al cliente que cada requerimiento de un reasegurador, que cada formulario que ustedes le presentan para llenar, no es un capricho de la aseguradora. No es terquedad porque el manual de opciones dice, no. Es una necesidad que se tiene para evaluar el riesgo, para calcular la prima y para medir inclusive la buena fe del asegurado. Que para los reaseguradores es un tema muy importante, porque no se olviden que ellos están compartiendo el riesgo con la compañía ante cualquier cliente que nosotros les presentamos y lógicamente, además de que por la forma en que se negocia con los reaseguradores, quienes van a llevar la peor parte son los reaseguradores. Por lo tanto, una de las características muy importantes de las pólizas banqueras es el llenado de esos formularios que pueden constituirse en declaraciones juradas y que son de suma importancia para el análisis y la evaluación del reasegurador. Bien. Entonces, como verán, la póliza banquera es muy sencilla. Ya en su suscripción piden una serie de cláusulas, pero ya las cláusulas las vamos a ir analizando, o ustedes las van a ir analizando de acuerdo al requerimiento que les haga el asegurado, y si tienen o no esas cláusulas en la compañía debidamente registradas en la APS. Porque todas las cláusulas que se otorga a un cliente que forman parte de una póliza tienen que estar debidamente registradas en la APS. No es que el cliente me pida y se me ocurre decirle, ya le mejoro y le pongo como condición particular. No es así. Si bien figuran en las condiciones particulares, la cláusula en su contenido tiene que tener un registro en la APS. Porque, ¿por qué? Me dirán ustedes, ¿por qué tiene que tener ese registro? Al final, la compañía es la que corre el riesgo. Porque la APS es el ente regulador y el conocer el contenido de esas cláusulas es una medida de protección al asegurado para evitar que pongan cláusulas abusivas, cláusulas limitativas,
cláusulas que puedan ser modificadas o que sean ambiguas y no sean claras en lo que está pidiendo el asegurado. Entonces, es esa la razón por la que todas las cláusulas que forman parte de una póliza de cualquier ramo, tienen que estar debidamente registradas en la APS. Si una compañía quiere dar otro tipo de cobertura, quiere mejorar o levantar una exclusión, tiene que hacerla, porque además es evidente que si bien algunas cláusulas levantan exclusiones, otras no las levantan del todo. Mejoran las exclusiones, pero en el contenido de las cláusulas siguen existiendo limitaciones en la cobertura total de ese riesgo que está pidiendo el asegurado. Entonces, es muy importante el tema de saber distribuir las cláusulas y aplicarlas en una póliza cuando están otorgando en una suscripción, porque no pueden dar una cláusula, por decirles, a ver, me voy a imaginar, a veces decimos, no, les llenamos de cláusulas, les vamos a dar todas estas cláusulas que les favorecen. Y de pronto le damos una cláusula que dice gastos de salvamento, ¿sí? Gastos de salvamento, y en el condicionado particular le limitamos, ¿no? Gastos de salvamento hasta 50,000 bolivianos. Ok, ya le estamos limitando. Entonces, todo lo que cubre esa cláusula de gastos de salvamento, estaríamos limitando a solo hasta 50,000 bolivianos. Pero de pronto habíamos tenido también otra cláusula que dice gastos de salvataje, porque a veces damos cláusulas que tienen nombres similares, cumplen la misma función, gastos de salvamento y gastos de salvataje, le damos esa cláusula sin límite. Le ponemos la cláusula y, como verán, en ese momento estamos cometiendo un gran error, porque en caso de un siniestro, tenemos una terrible ambigüedad. Por un lado tenemos una cláusula de gastos de salvamento que limita, y por otro lado tenemos una cláusula similar de gastos de salvataje sin límite, y le hemos dado en la misma póliza. Por esa razón es importante analizar las cláusulas y su contenido antes de darle al asegurado en su póliza. Porque a veces por llenar la póliza, por hacerle creer al asegurado que le estamos dando todo lo que nos pide, estamos poniendo cláusulas contradictorias, o en una le damos y en otra le limitamos, o no cubre lo que el asegurado nos está pidiendo, y solamente es enunciativa. Entonces, ustedes en la parte de suscripción tienen que tener el cuidado de otorgar al cliente las condiciones que requiera su póliza. No darle por darle cualquier condición y cualquier cláusula. Eso hace un buen asesor comercial. Porque además, por llenarlo de cláusulas al asegurado, también cobramos más prima. ¿Y de qué sirve que yo tenga 100,000 cláusulas? De las 100,000 cláusulas solamente me van a servir en mi actividad 15 efectivas, porque las demás, gastos de salvataje, gastos de salvamento, gastos de, no sé, de salvación, cualquier cosa que le cambien el nombre, cubren lo mismo. Pero yo le estoy llenándolas y le estoy haciendo creer que le estoy dando muchas cláusulas, y mientras más cláusulas tenga, más protegido va a estar. Eso es evidente, pero no cláusulas del mismo tipo, ni cláusulas que cubran lo mismo, ni cláusulas que se contradigan, o cláusulas ambiguas, porque lo único que hacen es crearle un gran problema al área de siniestros, que al momento de pagar un siniestro no sabe cómo explicarle al asegurado que su departamento comercial no lo ha asesorado bien. En una compañía de seguros es tan importante el área comercial como el área de siniestros, porque en el área comercial se vende la póliza, se vende el servicio, se vende todo lo que nosotros ofrecemos. Y en el área de siniestros se cumple todo lo que hemos vendido. Se pescan las mentiras. Entonces, si no podemos cumplirle al asegurado, un asegurado se va a sentir defraudado.
se va a sentir estafado. Por eso es tan importante que ustedes en el análisis de la suscripción de una póliza hagan un buen análisis de las cláusulas que otorgan. Bien, ahora les decía, en la póliza banquera también existe la sección D, porque ahora especialmente las entidades están muy en boga los delitos electrónicos y por computador. Y ahora mucho más con el nuevo decreto supremo que tenemos del teletrabajo, donde por la pandemia los funcionarios, muchos funcionarios están dando teletrabajo desde sus domicilios con un dispositivo o con una función que se denomina VPN, que les da acceso a sus computadores, pero que además, no olvidemos, además de darles acceso a sus computadores, también están utilizando el Internet o el Wi-Fi que tienen en su domicilio, que es una línea pública, una vía abierta a cualquier hacker, a cualquier intromisión que pueda ocasionar un daño económico a la entidad. Entonces, este pequeño decreto que ha salido del teletrabajo está ocasionando en muchas entidades financieras que extremen sus medidas de seguridad y además que han debido comunicar a sus compañías que su riesgo ha variado. Lógicamente ha variado su riesgo, porque ahora sus funcionarios tienen el banco en su casa, a través de su computador. Entonces, la póliza banquera cubre en su sección B de delitos electrónicos y por computador. Lógicamente que el riesgo otorgado en esa póliza ha cambiado. Esa sección B de delitos electrónicos y por computador también cubre las coberturas de ATM, de los cajeros. Las coberturas que tenemos en Internet, toda la plataforma que tenemos de la banca virtual en Internet. Lógicamente, como esa plataforma ya estaba instalada, cuenta con sistemas de seguridad completamente controlados por las entidades financieras y seguramente resguardados de posibles o eventuales hackeos. Pero ahora sí, la debilidad se encuentra en el tema del teletrabajo. Sí, es un tema que se ha analizado ya con mucho detalle, debido a que el tener a un funcionario con el acceso al sistema del banco en su casa, sin contar que el otorgar teletrabajo, el reglamento del decreto supremo emitido, significa que también el funcionario tiene responsabilidades. Se le otorga una gran responsabilidad, pero eso no lo libera ni lo exonera de que alguien pueda aprovechar esa vía que tiene para cometer, ¿no? Y lamentablemente hasta que se investigue puede verse involucrado. Entonces, si están haciendo teletrabajo en su casa con sus VPNs, tengan mucho cuidado, por favor, porque se ha abierto una ventana a este riesgo de delitos informáticos, aunque no parezca. Porque la mayoría de nosotros utilizamos líneas públicas. Así sea nuestro Wi-Fi, con nuestra superclave de Tigo, de Access, de lo que sea, estamos utilizando líneas públicas. En los bancos utilizan líneas específicas por cable. En la mayoría de las entidades protegen sus sistemas informáticos, pero ahora tienen acceso a través de nuestra línea, de nuestro Wi-Fi, de nuestro cable con Cotel o con la entidad, con el proveedor con el que tengamos Internet. Entonces, esa es una recomendación. ¿Tienen alguna pregunta en relación a la póliza banquera? Para que vayamos pasando de tema. ¿Ha quedado todo claro? ¿Aló? Sí, doctorita. Sí, todo claro. Sí. Muy bien. Ahora vamos a llegar a el producto estrella de todas las compañías aseguradoras, que es el seguro de automotores. El seguro de automotores
tiene por objeto cubrir el patrimonio del asegurado ante los daños o perjuicios causados por él o al vehículo asegurado. En ese sentido, una póliza de automotores consta de las siguientes coberturas básicas. Estamos hablando de coberturas básicas, porque de acuerdo al requerimiento del asegurado puede tener otro tipo de coberturas. La principal, daños propios, seguida por pérdida total por accidente, pérdida total por robo, responsabilidad civil y accidentes personales. Esas son las coberturas básicas principales que tiene una póliza de automotores. Adicionalmente, ya se ha incrementado el robo parcial, daño malicioso y conmoción civil y otras coberturas adicionales que vayamos nosotros solicitando a necesidad de nuestra actividad o de tener mayor protección para nuestro vehículo. Pero las coberturas básicas que se otorgan en una póliza de automotores son las más importantes: pérdida total por accidente, pérdida total por robo, daños propios, responsabilidad civil y accidentes personales. Bien. Entre póliza y póliza, entre programa y programa que ofrecen las pólizas de seguro de automotores, existen diversas opciones para asegurar nuestros automóviles de acuerdo a nuestro requerimiento. Por ejemplo, hay pólizas que aseguran pérdida total por robo o pérdida total por accidente al 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he asegurado mi vehículo por una suma asegurada de $15,000. Si tengo una pérdida total por robo o una pérdida total por accidente, en caso de ser declarado procedente y afectar esas coberturas, cualquiera de esas coberturas, la compañía procederá a indemnizarme al valor comercial el 80%. Por eso dicen que no es al 100%. La mayoría de las pólizas aseguran al 100% de la suma asegurada. Pero existen algunas que, lógicamente, por el tema de la prima, reducen esas opciones y dan esa opción de que el asegurado escoja si quiere asegurar al 100% o al 80%. La mayoría asegura al 100%, porque ¿para qué uno va a comprar un seguro a la mitad, no? O sea, no es muy efectivo si lo que queremos ahora es proteger nuestro bien de cualquier daño que pueda sufrir en caso de un evento denominado accidente, accidental. ¿Qué es un accidente? Ya hemos definido varias veces: un hecho fortuito, imprevisto y ajeno, y súbito y ajeno a la voluntad del asegurado. Esa es la definición de accidente. Entonces, eso es lo que cubre esos daños, los daños que son a consecuencia de accidentes son los que cubre el seguro de automóviles. Propios o causados por terceros, o causados por el automóvil. Entonces, el objeto de la póliza, por eso, es proteger el patrimonio del asegurado ante los daños y perjuicios causados por y al vehículo asegurado. ¿Cuáles son las coberturas que protegen al vehículo asegurado? Pérdida total por robo, pérdida total por accidente y daños propios. Las básicas, ¿no? Luego hay otras como seguro y conmoción civil, daño malicioso, robo parcial. Entonces, esas coberturas cubren al patrimonio de nuestro asegurado. ¿Cuáles coberturas cubren por los daños que ha causado el automóvil? El patrimonio a terceros. Responsabilidad civil. También es muy importante contar con esa cobertura, especialmente en temas de hechos de tránsito, ¿no? Por eso, de las coberturas de responsabilidad civil son del mismo valor o a veces más altos que la suma asegurada por pérdida total, por accidente o por robo, porque uno no siempre sabe cuánto le puede causar el daño que ha ocasionado a un tercero. Entonces, en prevención,
los asistentes comerciales, los oficiales, los ejecutivos, siempre ofrecen una cobertura mayor que las otras coberturas básicas en cuestión de suma asegurada. Y en el tema de accidentes personales, habíamos hablado de los seguros de personas, pero esta póliza de seguro de automotores cuenta con accidentes personales para automotores exclusivamente, ¿no? Es un anexo, es una cobertura que se ha adicionado a la de seguro de automóviles para cubrir a los pasajeros y al conductor del vehículo en caso de siniestro. Los accidentes, la cobertura de accidentes personales solamente cubre al conductor y a los pasajeros. Y siempre o casi siempre se activa esta cobertura en exceso del SOAT. ¿Eso qué quiere decir? Que primero entra el seguro obligatorio y luego, si el seguro obligatorio ha excedido ya su cobertura, la póliza de automotores entra a proteger los daños que han sufrido a consecuencia de algún hecho de tránsito en la cobertura de accidentes personales. Entonces, la póliza de automotores es simple, es la póliza más vendida, es la póliza que tiene muchas cláusulas, muchísimas cláusulas, que tiene muchos siniestros, pero es una póliza bien simple. Sus coberturas son simples, sus siniestros son complicados, eso es cierto, pero como verán, en su generalidad, las exclusiones que tienen estas pólizas casi están en su mayoría relacionadas con todas las infracciones o faltas que están especificados en el reglamento de tránsito, en su generalidad. Entonces, ustedes dirán, pero si las exclusiones en su mayoría son todas las que están especificadas en el reglamento de tránsito, ¿qué cubre? Buena pregunta. Para ello están las cláusulas que levantan ciertas exclusiones que se les otorgan a los asegurados. Por ejemplo, es una infracción manejar sin licencia o con licencia caduca. Pero hay pólizas que les dicen puede manejar con licencia que ha vencido hace 30 días. Porque además una cosa es manejar sin licencia y otra cosa es no tener licencia. Son dos cosas distintas. No olviden eso. Yo puedo salir de mi casa, me he olvidado mi billetera y estaba ahí mi licencia de conducir. Me pide el de tránsito y me va a decir tu licencia. Yo le diré, es que me he olvidado. Estaba manejando sin licencia, dice. Pero no me puede poner que no tenía licencia. Una cosa es no portar y otra cosa es no tener. Sí estoy habilitada para manejar, pero en ese momento no estaba con mi licencia. Lo que muchas veces nos sucede con la cédula de identidad, ¿no? No porque no siempre portemos nuestra cédula de identidad, dejo de ser Berta Salamanca. A veces me olvido mi carnet y quiero con mi carnet de seguro o con mi licencia de conducir o con mi credencial de la oficina identificarme. Pero no quiere decir que no tengo identidad, que no tengo cédula de identidad. Entonces, también hay otro tipo de cláusulas como periodo de gracia, asistencia mecánica, aumentan la velocidad permitida para la conducción del vehículo, dan cierta tolerancia en el grado alcohólico, una serie de cláusulas que van levantando la mayoría de las exclusiones que en su generalidad están contempladas en el reglamento de tránsito y señaladas como infracciones leves, graves o altas. Normalmente las infracciones graves son exclusiones que no se levantan. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. Por ejemplo, exceso de velocidad. Por ejemplo, invasión de carril. Esas omisión de socorro.
son calificadas como falta grave, normalmente son exclusiones que no se levantan. Pasarse un semáforo en rojo, haber dado una vuelta en un lugar prohibido, siempre y cuando eso no haya ocasionado hechos que han causado accidentes graves y que la autoridad competente ha determinado que han sido causa de siniestros en responsabilidad civil, por ejemplo, que hayan derivado en fallecimiento de personas o daños graves. Entonces, en ese sentido, la compañía va equilibrando su evaluación de cómo va otorgando determinado tipo de cláusulas. ¿Cómo se indemniza en automóviles? Al valor comercial, siempre, al valor comercial. En automóviles puede haber tomador y puede ser una póliza del propietario. Puede existir las dos opciones. Cuando uno es tomador, cuando de pronto tiene un interés de trabajo, no sé, tiene que acreditar el interés legal que tiene para asegurar un vehículo como tomador. Es el auto de mi hijo, por decir. Yo voy a pagar la prima que salga la póliza a mi nombre. Pero en caso de siniestro, ¿a quién se paga la indemnización? Al propietario del vehículo. O en su caso, hay pólizas que están subrogadas a los bancos porque han sido otorgadas con créditos. Entonces, si bien sale a nombre del propietario del vehículo, la póliza está subrogada al banco y la compañía, cualquier acción o determinación o indemnización tiene que hacer a través del banco, porque el propietario solo es nominativo. Al estar subrogada al banco, es como una póliza de desgravamen hipotecario. Así que la póliza de seguro de automóviles es una de las pólizas más comunes, que tienen más paquetes y son las pólizas más vendidas y las más simples, pero que sus siniestros son los más complicados. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo está claro? Claro, doctorita. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Y una pregunta, digamos que el vehículo está subrogado a un banco y no le permiten bajar al valor comercial para la renovación, entonces el cliente tiene que pagar prima de más, pese a que ese no es el valor del vehículo, pero el banco lo exige. No. A ver, cuando el vehículo se subroga al banco, se subroga en la primera vigencia, ¿verdad? Cuando el vehículo está saliendo como nuevo, con un crédito bancario, en la primera vigencia, que es un año. Entonces, paga la prima que corresponde al monto del crédito que le están otorgando. Posteriormente, la única obligación que tiene el asegurado es que la póliza cuente con, que el vehículo cuente con póliza, hasta que se concluya el crédito. El banco no le exige que sea al valor comercial o al valor del crédito, no le exige eso. ¿Por qué? Porque como ya han asegurado inicialmente al valor de la suma asegurada, al monto que ha comprado, no te olvides que al transcurrir un año, el crédito se ha ido pagando. Entonces, imposible que en un año, por decirte, el vehículo se deprecie tanto. Imposible. Entonces, ya las renovaciones son obligatorias, pero no tienen ninguna condición adicional. Simplemente que esté subrogada al banco y que mantenga la póliza vigente, ¿no? En caso de que el vehículo sufra algún siniestro total, porque solamente es eso, el siniestro total, la pérdida del vehículo por robo o por siniestro total, y que ocasione que el banco pierda la garantía, nada más. Ya las otras coberturas no le interesa al banco, responsabilidad civil, daños propios, robo parcial, no le interesa. Lo que quiere es que esté protegido el vehículo en caso de una pérdida total. ¿Alguna otra consulta? Doctora, Bueno. el aviso siniestro es dentro de los 3 días, ¿no?
No, hay muchas pólizas que ahora extienden gracia para aviso de siniestro. Algunas dan 5, otras dan 10, otras 15. Depende del paquete que están ofreciendo la compañía. Ya el aviso de siniestro de 3 días ha quedado casi obsoleto. Todas las compañías ofrecen la cláusula de extensión de aviso de siniestro. ¿Alguna otra consulta? Doctora, Doctorita, ay, perdón. hola, hola. Sí, adelante. Doctora, Sí, adelante. ¿existe la posibilidad de que se niegue un seguro de vehículo a un automóvil nuevo? No, salvo que sea una política de la compañía, porque es un vehículo muy caro. Tal vez por esa razón sí, porque es un riesgo muy grande, digamos. Pero Ok, otra causa no la hay. Puede ok. que por políticas de la compañía carros muy caros, eh, por el riesgo, sí no puedan asegurarlos, ¿no? Por sus contratos de reaseguro. Porque no se olviden que las pólizas de seguro automotor tienen un reaseguro expreso. Entonces tienen límites. A eso me refiero. Y si va un carro que cuesta $100,000, de pronto la compañía no puede asegurarlo porque su contrato no le permite. Y tendría que soportar la compañía el riesgo mayor en caso de un siniestro. Entonces, como no le interesa y no le conviene, prefiere no asegurar ese vehículo, aunque sea nuevo. Esa puede ser una de las razones. Gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, doctorita, y yo, en el caso de que el vehículo sufra un accidente, sí o sí debe ir a tránsito y tener la denuncia, ¿verdad? Para que la compañía pueda hacer la indemnización. Sí, mira, hay algunas pólizas que otorgan liberación de ir a tránsito hasta ciertos montos. Si el daño es hasta $500, hasta $1,000, hasta $1,500. Normalmente cuando afectan daños propios, porque cuando ya es responsabilidad civil, no importa el monto, tiene que ir a tránsito, porque hay otro involucrado, ¿no? Y es tránsito quien tiene que definir el porcentaje. Pero si el daño es de daños propios únicamente y el costo del siniestro no va a ser muy elevado, las compañías para agilizar y para evitar el conflicto de que el asegurado, porque se le ha roto el parabrisas, tenga que ir a tránsito, entonces les da ese tipo de cláusulas adicionales que los liberan de esa obligación. Ay, y estas pólizas también tienen franquicia. Las pólizas de automotores todas tienen franquicia y de acuerdo al tipo de vehículo y de programa que escogen. La franquicia normalmente fluctúa entre 50 a $100, normalmente. Todas las pólizas de automotores tienen franquicia. Para daños propios, para las coberturas principales, ¿no? Daños propios, robo parcial, no, perdón, daños propios y conmoción civil. Ya robo parcial tiene coaseguro, no tiene franquicia. Y las coberturas de pérdidas totales no tienen franquicia. Ah, ya. Ya, doctorita, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la póliza multirriesgo. A ver, la póliza multirriesgo es aquella que tiene por objeto cubrir las pérdidas o daños materiales causados a los bienes asegurados, siempre que estos sucedan en forma accidental y dentro de los límites previstos en la póliza suscrita. Para ello, esta póliza está dividida en los siguientes amparos. El primer amparo de esta póliza es todo riesgo de daños a la propiedad. Como su nombre lo dice, este amparo cubre
todos los daños que puedan sufrir bienes de propiedad del asegurado o bajo la custodia del asegurado o en alquiler del asegurado, sus equipos de oficina. Acá está la pregunta que hace unos días me hacían sobre mercaderías. Esta es la póliza que asegura ese tipo de bienes. Pueden asegurar bienes, objetos, equipos de oficina, mercancías, mercaderías, productos, suministros, materia prima y toda propiedad real o personal del asegurado en la cual él pudiera tener interés. También toda propiedad que esté a su cargo o custodia o también, con la única condición de que también tiene que demostrar cuál es el interés que tiene sobre esas propiedades ajenas. Lógicamente, estas pólizas de multirriesgo tienen sumas aseguradas muy altas, porque no las voy a tomar yo, que tomaría una póliza de seguro de incendio común, normal, porque voy a asegurar mi propiedad personal. Estas pólizas están destinadas a clientes corporativos que por la necesidad que tienen de proteger sus bienes, van a tomar una póliza que les cubra todos los riesgos y por sumas aseguradas bastante altas, porque contemplan todos sus inventarios. Entonces, como verán, es por eso la necesidad de que esta póliza esté dividida en amparos. Y el primer amparo es el que les había mencionado, que es el que cubre todo riesgo de daños a la propiedad. Todas las propiedades, todo lo que ha declarado el asegurado como su propiedad al momento de suscribir la póliza, está protegido de todos los riesgos establecidos en la póliza. Todo lo que no está excluido en una póliza de multirriesgo está cubierto. Esa es la regla, si quieren, para estas pólizas. Todo lo que no está expresamente excluido en una póliza de multirriesgo está cubierto. Si tú te olvidaste de poner una exclusión, está cubierto. Por eso se llama una póliza de todo riesgo de daños a la propiedad. Todos los riesgos. Bien, ¿cuáles son las exclusiones de este primer amparo de todo riesgo de daños a la propiedad? Bienes que estén en fase de construcción. Bienes que, les estoy hablando de las exclusiones establecidas en el condicionado general. Otra de las características que tiene esta póliza es que tiene condicionado general para todos los amparos y además los 4 amparos con los que cuenta tienen su propio condicionado general. Entonces, es una de las diferencias de la póliza multirriesgo con la de todo riesgo de daños a la propiedad. La póliza de todo riesgo de daños a la propiedad, que como su nombre lo dice, cubre todos los riesgos, pero no está dividida en amparos y tiene un condicionado general único. La póliza multirriesgo sí está dividida en amparos, que los vamos a desarrollar enseguida, y cada amparo tiene sus propias exclusiones, su propio condicionado general. Pero además la póliza en sí tiene un condicionado general aplicable a todos los amparos. Entonces, como esta póliza es tan importante, sí, para cada amparo ha establecido ciertos condicionados, ciertas condiciones generales, porque además de poner las exclusiones, especifica las formas de pago e indemnización en caso de siniestro en cada amparo. Y eso lo vamos a desarrollar en el módulo de liquidación y manejo de siniestros. Pero ahora nos vamos a abocar a ver cuáles son las exclusiones principales de cada amparo y qué es lo que protege. Las exclusiones principales del amparo de todo riesgo de daños a la propiedad, el primer amparo de la póliza de multirriesgo, son, por ejemplo, bienes en curso de elaboración o producción, bienes que al momento de la pérdida estén protegidos por una póliza de transporte, bienes a la intemperie o fuera de los predios del asegurado, rotura de maquinaria o avería de maquinaria,
desplomes, asentamientos, desplazamientos, deterioro de la propiedad debido a cambio de temperatura o de humedad, vicio propio, robo y asalto o atraco. Como verán, les estoy relatando exclusiones que ya son, que ya forman parte del condicionado general de estos amparos, como una letanía. Porque todas estas exclusiones, cuando ustedes tengan la posibilidad de suscribir una póliza multirriesgo, el asegurado les va a pedir cláusulas que las levantan. Todas estas exclusiones. Entonces, si tú no le das la exclusión, si tú no le das la cláusula, por ejemplo, de que cubre deslizamientos o desplazamientos o desplomes a las propiedades, como no está expresamente excluido, está cubierto. Entonces, por eso es que todas estas exclusiones están señaladas, porque la regla de una póliza de multirriesgo es que todo lo que no está expresamente excluido está cubierto. Y cuando ustedes tengan acceso a una póliza de multirriesgo y lean todas sus exclusiones, van a ver pues que excluye todo, de tal forma que seguramente antes las pólizas en su condicionado no cubrían casi nada. Pero el mercado, como ha ido creciendo y ha ido avanzando, y la necesidad de los asegurados se han vuelto más exigentes, más incisivos, más analíticos en las pólizas que compran, dicen, ¿para qué quiero una póliza que me excluye todo? Por eso es que las cláusulas que ahora se otorgan van levantando estas exclusiones. ¿Y por qué ustedes creen que existe ese cambio de actitud en el mercado asegurador? Porque esas exclusiones eran muy, muy drásticas, muy dramáticas. ¿Para qué quería una póliza si todo estaba excluido? Entonces, ¿qué ha hecho? Ahora le da unas cláusulas que no siempre levantan todas las exclusiones, dan la apariencia de que le van a cubrir, pero le da la oportunidad al asegurador de decirle, señores, les vamos a dar esta cláusula que le va a cubrir deslizamiento, le va a cubrir pérdida fuera de sus predios, le va a cubrir cortocircuito, le va a cubrir robo y asalto, pero le vamos a poner estas condiciones, pero va a tener ciertos límites. Entonces, sí le estamos dando al asegurado una mejora en las condiciones particulares. Sí estamos haciendo una gestión comercial para que la póliza sea más atractiva. Sin embargo, también estamos cuidando la parte del riesgo, porque si abrimos todo y le damos todo al asegurado, entonces el tema de las primas se va a disparar y no va a haber pues un equilibrio para poder competir con estas pólizas en el mercado, porque ya lo hemos dicho una y varias veces, la prima tiene una estrecha relación con el riesgo y con la siniestralidad. Entonces, ¿de qué sirve que demos todas las coberturas si esas pólizas en riesgo y en siniestralidad se nos van a disparar y a la renovación nos vamos a ver en apuros porque vamos a tener que elevar las primas? Y claro, de pronto el asegurado se nos va a ir y vamos a perder clientes. Y si bajamos mucho las primas, vamos a perder como compañía. Entonces, todas las exclusiones que están contenidas en los condicionados generales tienen sus mejoras en las condiciones particulares y su descripción en las cláusulas que mejoran esas exclusiones. Pero también tienen sus limitaciones y ustedes tienen que aprender a leer todo lo que las cláusulas dan y limitan. Porque le doy cláusula de aviso de 10 días, dicen, ¿no ve? Pero a veces dice 10 días hábiles, a veces dice 10 días calendario. Entonces, la misma cláusula no le da el mismo plazo. Le ha mejorado los 3 días, pero no le da el mismo plazo. En un caso le está dando 10 días hábiles y en otro caso le está dando 10 días calendario.
10 días calendarios se cuentan como el almanaque, ¿no ves? 1, 2, 3 seguido. Hábiles solamente son los administrativos, de lunes a viernes, sin feriados, sin sábados ni domingos. Entonces verán una misma cláusula cómo mejora la situación del asegurado. Esas son las habilidades que ustedes en el momento de suscribir una póliza tienen que adquirir. O al momento de exigir una licitación, o al momento de contratar una póliza, son las habilidades que ustedes tienen que aprender a diferenciar. ¿Qué ventajas les da cada cláusula? Porque la cláusula sí le levanta la exclusión, pero hay que leer la cláusula. Hay que leerla atentamente para ver qué limitaciones le está poniendo al levantar la exclusión, si la levanta del todo, si la levanta más o menos, o solamente está mejorando en cierta magnitud esa exclusión, nada más. Bien, entonces habíamos hablado de que las exclusiones de todo riesgo, las hemos señalado, son las especificadas. El amparo segundo, hemos tocado ayer la póliza de seguro de robo y asalto. Este es el contenido de ese amparo. Cubre todas las pérdidas o desaparición de los bienes que pueda sufrir el asegurado por causa de robo con violencia o asalto. No cubre hurto, no cubre mermas, no cubre pérdidas patrimoniales o de beneficios, no cubre estafa, no cubre bienes robados, perdidos o ilegales. Entonces, lo que les había explicado en la póliza simple de robo y hurto se traslada como un amparo a la póliza de multirriesgo. ¿Por qué? Porque específicamente el asegurado tiene que tener unas condiciones para cubrir sus bienes y quiere asegurarse de que sus bienes están cubiertos por robo y asalto. Otro de los amparos que tiene esta póliza de multirriesgo es seguro de rotura de maquinaria. El seguro de rotura de maquinaria tiene por objeto cubrir todos los daños materiales súbitos o imprevistos causados a la maquinaria asegurada y que hagan necesaria una reparación o reposición. Por eso les decía que esta póliza de multirriesgo está destinada a clientes corporativos. Entonces, la necesidad de contar también con un seguro que proteja sus herramientas de trabajo, su maquinaria, está cubierta con este amparo que es el seguro de rotura de maquinaria. Este seguro de rotura de maquinaria cubre toda la negligencia, impericias, actos malintencionados que pueda tener el personal y ocasione daños a la maquinaria, la acción directa de la energía eléctrica, el cortocircuito, el incendio por rayo, cualquier causa que no esté expresamente excluida. Aquí se cumple esa condición. Todo lo que no está excluido está cubierto. Todo lo que no está excluido está cubierto. Entonces, tiene que estar expresamente excluido, debe decir, esto no cubrimos en las pólizas multirriesgo para que la compañía le diga su siniestro no es procedente. Cuando pase eso, ustedes le dirán, dígame dónde está excluido, muéstreme. Tiene que estar expresamente excluido. ¿Y cuáles son las exclusiones en este amparo de rotura de maquinaria? No se cubren las partes de la maquinaria que son de rápido desgaste. No se cubren los combustibles menos los medios refrigerantes. No se cubren el desgaste interno o deterioro paulatino. No se cubre la responsabilidad legal del fabricante, o sea, errores de fábrica. Y el mantenimiento del objeto asegurado. Después, los daños y pérdidas que no están expresamente excluidos, se cubren. Posteriormente, el último amparo que tiene esta póliza de multirriesgo es el seguro de equipo electrónico, que es el amparo cuarto. Y está destinado a cubrir todos los daños y pérdidas que puedan sufrir los asegurados en el equipo electrónico que ha sido expresamente declarado en la póliza que está en las condiciones particulares de la póliza. ¿Y qué cubre? Todos los daños materiales que pueda sufrir su equipo electrónico. Computadoras, no sé, routers, todo lo que esté conceptuado como equipo electrónico. Y entre sus exclusiones están establecidas pérdida por incendio, por rayo,
conmoción civil, motines, robo y o hurto, interrupción en la red eléctrica, desgaste, falta de mantenimiento, pero estas son exclusiones generales. Normalmente, una póliza de multirriesgo tiene ya las cláusulas que levantan estas exclusiones. Tiene ya todas las compañías o las levantan o las mejoran o las modifican, pero sí ya cuentan con una con cosas específicas que puedan mejorar y hacer más atractiva esta póliza. Ahora bien, si yo he asegurado todo mi inventario, todas mis propiedades, todos mis bienes en la póliza de multirriesgo, por una suma asegurada detallada, dice, ¿no? Una suma asegurada de 10 millones de bolivianos para inmuebles, porque se detalla. Para inmuebles le ponemos un límite de hasta 5 millones. Para mercancías hacemos un detalle de acuerdo a los depósitos que tengo de 1 millón. Para equipos electrónicos, de acuerdo a mis inventarios, mis activos están valuados en 1 millón. Entonces, todos esos valores que están puestos permiten que la compañía pueda conocer cuál es el valor de reposición de un bien en caso de siniestro. ¿Cuál es el límite de la suma asegurada? Eso es lo que permite conocer los valores que se ponen en las pólizas multirriesgo. Y en el global están comprendidos todos los bienes. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo mi amparo de seguro electrónico, de equipos electrónicos, y resulta que se ha dañado un servidor y que por alguna razón la compañía ha tenido un siniestro y la compañía me dice su siniestro no está cubierto porque no tiene esa cobertura en su amparo de equipo electrónico. Yo puedo acudir al primer amparo, que es todo riesgo. Si el daño que ha sufrido mi equipo no está expresamente excluido. No quiere decir que porque es equipo electrónico solo me van a cubrir en el amparo de equipo electrónico. No quiere decir eso. Simplemente estoy viviendo mis riesgos. Pero si por alguna razón ese riesgo no está cubierto en ese amparo, yo puedo acudir al amparo de todo riesgo, porque mis bienes están totalmente comprendidos en la suma asegurada establecida en la póliza. O sea, la póliza me ha asegurado todos los bienes. Entonces, esa es una de las principales características de esta póliza multirriesgo. Todo lo que no está expresamente excluido está cubierto. Por lo tanto, si yo cuento con una póliza multirriesgo que en sus 4 amparos he protegido todos mis bienes detallados y por alguna razón, al tener una eventualidad con un bien que es o un equipo electrónico o he sufrido, no sé, un robo y por alguna razón en ese amparo no está cubierto, si no está expresamente excluido, puedo acudir al amparo, al primer amparo de todo riesgo, si ahí establece esa cobertura. Porque si no está excluido, está cubierto. ¿Tienen alguna consulta? Son fáciles estas pólizas, ¿no? Solo sus nombres parecen complicados. Bien, vamos a seguir porque tenemos que acabar. Ya no nos falta nada. Vamos a hablar de los seguros de fianzas. Los seguros de fianzas ya los hemos definido como aquellos contratos mediante los cuales una tercera persona denominada fiador, en este caso la compañía, se obliga al cumplimiento de una obligación adquirida por el afianzado, en este caso el asegurado. Y ante la declaración de incumplimiento de una obligación, debemos pagar la misma al beneficiario, o sea, a favor de quien ha salido ese seguro de fianzas. Hay diferentes tipos de seguro de fianzas en el mercado. Les había pedido que lean la ley 365, que específicamente ha sido
emitida esa ley para normar los seguros de fianzas otorgados a entidades públicas. Tenemos en el mercado diferentes seguros de fianzas que son aplicables a entidades públicas como a entidades privadas. Entre ellas están el de cumplimiento de contrato de obra, cumplimiento de contrato de servicios, cumplimiento de contrato de suministros. Este tipo de seguro de fianzas está destinado a garantizar hasta el valor caucionado, si vamos a decir en términos de seguros, hasta la suma asegurada, el pago al beneficiario ante incumplimiento de obligaciones por causas imputables al afianzado. ¿Quién es en este caso el afianzado? El que toma la póliza. El fiador es la compañía, el afianzado es el que toma la póliza y el beneficiario es a quien la compañía tiene que pagar ante el incumplimiento de la fianza. Entonces, cuando el asegurado o el afianzado contrata una póliza de cumplimiento de contrato de servicios, de cumplimiento de contrato de suministros o de cumplimiento de contrato de obra, que está respaldada por un contrato donde que forma parte indisoluble de esta póliza, porque ahí se establecen todas las condiciones de esa operación. Por lo tanto, en caso de incumplimiento, que sea únicamente relacionado con el afianzado, con quien toma la póliza, la compañía tiene la obligación de pagar la póliza, de pagar la suma caucionada al beneficiario, cumpliendo los requerimientos que están establecidos en el condicionado de la póliza emitida. ¿Cuáles son las exclusiones para estas tres primeras pólizas? Las principales exclusiones son las que normalmente se ponen en todas las pólizas. Expropiación, confiscación, terremotos, multas, estado de guerra, todas estas que afecten directamente a quien tiene que cumplir el contrato principal. ¿Quién tiene que cumplir el contrato? El afianzado. Entonces, todas esas exclusiones están especificadas en la póliza. También tenemos la póliza de correcta inversión de anticipo. Su nombre, todos los nombres de las pólizas de seguro de caución nos dicen para qué están destinadas estas pólizas. Esta póliza de correcta inversión de anticipo garantiza el pago del valor caucionado, así lo llamemos, o hasta la suma asegurada en términos de seguros, como consecuencia de que al asegurado o al afianzado se le ha dado anticipos y él ha invertido incorrectamente los mismos. En ese caso, el beneficiario puede exigir la ejecución de la póliza y la compañía tiene la obligación de pagar hasta el valor caucionado por la acción del afianzado que ha hecho una incorrecta inversión de los anticipos que se le han otorgado en base a un contrato. También tenemos la póliza de cumplimiento de obligaciones aduaneras. Como su nombre lo establece, es una póliza que obliga al afianzado a cumplir todas las obligaciones a las que se reata referida a su labor a su labor estrictamente relacionada con temas aduaneros, tanto como pagos de tributos, consolidación de carga, etcétera, todo lo referido a obligaciones aduaneras. Se obligan a cumplir todo lo establecido y en caso de incumplimiento nos solicitan a la compañía la ejecución de la póliza. En ese caso, todas las pólizas tienen ya especificadas las condiciones que deben exigir al asegurado en caso de siniestro. Y eso lo vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, en el módulo de pago de siniestros y manejo y liquidación de siniestros.
Y por último, les estoy mostrando las pólizas que en general son más requeridas en el mercado. Tenemos la póliza de buena ejecución de transporte, que es una exigencia de la ABC para todos aquellos que realizan traslado o actividades de transporte en caso de que dañen los predios o los bienes del ABC. Esta póliza se ejecuta en favor del beneficiario, y la compañía en todos los casos mencionados, tiene el derecho de repetir al fiador o al asegurado, en este caso, al afianzado o al asegurado, en el caso tratándose de una póliza de seguro, porque por el incumplimiento de la obligación. Entonces, el derecho de repetir está expresamente mencionado en las pólizas, y se supone que estas pólizas no deberían tener siniestralidad, porque la compañía al otorgar hace el uso de su buen análisis y regulado además por normas prudenciales para otorgar estas pólizas a los clientes, garantizándose de que les otorguen unas buenas garantías, valga la redundancia, para que en caso de incumplimiento la compañía pueda ejecutar las mismas y resarcir el monto que está pagando por cuenta de su asegurado. Estas pólizas de fianza, si bien han sido un boom en el mercado, también han ocasionado que muchas compañías de seguro tengan grandes pérdidas por siniestros fuertes que han tenido que pagar por incumplimiento, ¿no?, de los que han adquirido las pólizas de fianzas. Han debido escuchar ustedes, muchas empresas constructoras de carreteras han ocasionado ejecuciones de estas pólizas por incumplimiento al Estado. Y las compañías han tenido que pagar al Estado sumas millonarias. Y por último tenemos los seguros obligatorios. El SOAT, que es un seguro conocido por todos, es el seguro obligatorio de automotores, establecido ya en la normativa y con vigencia desde hace bastantes años. No sé si, a ver, vamos a ver, lo que yo quiero incidir es en el segundo tema, que es el seguro de accidentes de trabajadores de la construcción. Bueno, el SOAT es un seguro de accidente que todo propietario de vehículo automotor debe tener, y su objetivo es otorgar una cobertura única y uniforme de gastos médicos, fallecimiento e invalidez total y permanente a cualquier persona individual que sufra un accidente de tránsito provocado por un vehículo automotor. Las personas que están cubiertas con este seguro obligatorio es el conductor, ocupantes y peatones. Y el monto de la indemnización actual es en gastos médicos hasta 24,000 bolivianos, en invalidez total y permanente 22,000 y en fallecimiento 22,000. En la actualidad las coberturas son independientes. Equivale a decir que si uno ha tenido un accidente, un hecho de tránsito, y ha resultado herido, lo que ha conllevado que se afecte la cobertura de gastos médicos, y en el transcurso de la atención ha fallecido, las coberturas son independientes y no acumulables. Eso quiere decir que por fallecimiento se le tienen que pagar los 22,000 bolivianos sin deducir lo que se ha afectado la cobertura de gastos médicos. La procedencia es por persona, y el plazo de aviso en caso de siniestro es de 15 días a la compañía. Ahora solamente una compañía es la que comercializa el seguro obligatorio de accidentes de transporte, que es el Univida. No, perdón, Univida, ¿verdad? Ya los nombres. Y tenemos
Bueno, algo que quiero comentarles. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que son $22.000 aproximadamente, son 3.000, 22.000 bolivianos aproximadamente, $3.000 al tipo de cambio, es uno de los más bajos en el mercado eh, eh, en relación a los países que conforman el Mercosur. Este seguro de accidente de tránsito, en el Perú, por ejemplo, el SOAT, el similar al SOAT, está en $7.000. En Chile está por un monto similar. Me imagino que de acuerdo a la coyuntura o a la cobertura o a la cantidad de automotores es que el estudio que han hecho para determinar los montos a indemnizar han originado que estos estén establecidos en las sumas que ahora se tienen para pagos indemnizatorios en las tres coberturas. Y por último tenemos el último seguro obligatorio de trabajadores de la construcción, cuyas coberturas son muy similares a las del SOAT. Cubre gastos médicos, invalidez total y permanente y fallecimiento, con la única diferencia de que gastos médicos es hasta 7.000 bolivianos y por incapacidad total y permanente es hasta 70.000 bolivianos. Como toda póliza, tiene exclusiones. No cubre fuera del territorio nacional, no cubre en estado de ebriedad, no cubre bajo efecto de drogas, por suicidio y fuera de la obra de construcción. Pero algo que es muy importante y muy interesante, si ustedes han leído la ley, han debido conocer que son los trabajadores de la construcción los obligados a adquirir este seguro. No son los contratistas ni los empleadores. Son los trabajadores, los albañiles, los obreros, los que hacen esa labor en construcción, los que tienen la obligación de adquirir el seguro para sí mismos. Entonces, esta obligatoriedad se ha dado como seguramente como una necesidad ante la eventualidad que ha surgido de variados accidentes y de la impericia y del descuido y de la negativa de los trabajadores de la construcción en utilizar todos los insumos de seguridad y de protección que les dan sus empleadores para evitar los accidentes que ocurren en este ámbito. Entonces, esta ley, que es de seguro obligatorio, obliga a los trabajadores de construcción, a trabajadores o trabajadoras que para prestar servicios en el territorio nacional en este ámbito, tienen la obligación de contratar anualmente este seguro obligatorio y que les da esta protección que les he mencionado, ¿no? En las tres coberturas tiene las mismas características del SOAT, sus coberturas son independientes, no son acumulables, además tienen 15 días para aviso de siniestro y en caso de indemnización por invalidez por fallecimiento, el plazo que se le otorga a la compañía es de 15 días. También esta está siendo comercializada por Univida. Sin embargo, existe en la norma la facultad de que la compañía aseguradora que ha sido inicialmente autorizada para comercializar este seguro pueda otorgar esta comercialización a cualquier otra compañía que quiera hacerlo. No creo que todavía esté muy solicitado este seguro porque no he escuchado mucho, pero además consta, igual que el SOAT, con un texto único, con un formato único, no es a criterio de cada compañía. Entonces, las exclusiones, las condiciones y los montos establecidos para las diferentes coberturas en cuanto a sumas aseguradas son únicos. ¿Tienen alguna consulta? No. Todo perfecto. Doctorita,
¿Los constructores no tienen obligación de darles un seguro de salud o algo, o algún seguro? Normalmente los constructores, para evitarse los inconvenientes que generan un fallecimiento, adquieren pólizas de accidentes innominadas en las compañías de seguro hasta cierto monto. Esas pólizas de accidentes tienen ciertas condiciones, ¿no? Deben cumplir con todas las medidas de seguridad otorgadas por el empleador o por el contratista y además no reemplazan, eso sí, la obligatoriedad que tiene el empleador o el contratista o la empresa constructora de pagar lo que establece la Ley General del Trabajo en caso de fallecimiento por muerte, como un accidente de trabajo. Entonces, pero te diré que muchas empresas constructoras optan por comprar este tipo de pólizas para evitar denuncias en el Ministerio de Trabajo, porque ya con la indemnización que se les otorga en la compañía, a veces negocian esos pagos como si fueran los montos que deberían pagarles en el Ministerio de Trabajo. A veces porque son gente humilde, porque no conocen, porque no saben de trámites y de estas cosas, sí aceptan el pago de la póliza de accidentes y ya no tienen mayor exigencia, ¿no? Pero sí, en su generalidad contratan la póliza de accidentes normal que otorga la compañía, las compañías aseguradoras. Oh, ya, gracias, doctorita. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me despido de ustedes. Ha sido un placer. Espero que haya colmado las expectativas que ustedes tenían para este módulo. Yo he aprendido también de ustedes. Espero que ustedes lo hayan hecho a lo largo de las exposiciones que hemos tenido en estas clases. Y con mucho gusto tienen mi celular. Cualquier consulta, estoy para colaborarles, para que las investiguemos ambos ante cualquier duda o ante cualquier requerimiento. Y si necesitan algo, no duden en llamarme o en escribirme y vamos a trabajar juntos. Tienen ya su último examen en la plataforma y hasta la próxima semana, hasta el día miércoles o jueves, ya van a tener sus notas habilitadas. Muchísimas gracias entonces y nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches, doctorita. Buenas noches. Gracias, doctorita. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctorita. Doctora, una preguntita. ¿Llamó lista? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Wilmer Portillo. No, solamente he llamado a los que me faltaban anotar, porque anoté y si no te he llamado es que te anoté. Doctorita, ¿Ya? doctorita, Listo. Gracias. entra un poquito tarde. ¿Quién me habla? Henry Rojas Galindo, doctorita. Ah, sí, te llamé y no estabas en ese momento, Henry. Ok, voy a tomar nota. Por favor, doctorita, disculpa. Ok, Gracias. claro que sí. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, doctorita. Que tengan buen descanso. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente.